18, donde el rastro y el humo se unen los 4 compañeros, que vestían abundantes pieles, y tenían cuerpos endurecidos por los años, aguantando las inclemencias del Valle del Viento Helado, no se preocuparon demasiado por el rigor invernal que les aguardaba al norte de Luskan. La nieve era profunda en algunos lugares, los senderos estaban helados en otros, pero el grupo seguía avanzando. Bruenor iba delante de Catibrie y Regis, abriendo camino con su cuerpo fornido, mientras que Drizzt los guiaba desde un lado. Su avance era admirable, dada la estación y el terreno dificultoso, pero Bruenor encontró una razón para protestar. El maldito elfo ni siquiera rompe la superficie de la nieve, murmuró el enano, mientras atravesaba nieve que le llegaba más arriba de la cintura, y Drizzt se deslizaba sobre la superficie crujiente, medio patinando, medio corriendo. Hay que hacer que coma más, y que ponga algo de carne en esas piernas huesudas. Detrás del enano, Catibrie se limitó a sonreír. Sabía, y también Bruenor, que el donaire de Drizzt era más cuestión de equilibrio que de poco peso. El drow sabía cómo distribuir el peso a la perfección, y debido a que siempre estaba equilibrado, podía cambiar ese peso al otro pie de inmediato, si notaba que la nieve cedía. Catibrie tenía más o menos la misma estatura, e incluso pesaba un poco menos, pero no había manera de que pudiera moverse como el elfo. Al caminar sobre la nieve, en lugar de hundirse en ella, Drizzt tenía una excelente visión de las tierras nevadas que los rodeaban. Descubrió un rastro, no muy lejos. Un rastro reciente, que alguien había abierto igual que Bruenor estaba haciendo ahora. «Alto», requirió el drow. Mientras hablaba, Drizzt descubrió algo más. Había humo más adelante, a una corta distancia, elevándose en una columna delgada, como si fuera desde una chimenea. Lo observó por un momento, y luego volvió a mirar el rastro, que en general parecía ir en esa dirección. Se preguntó si las dos cosas estarían relacionadas. La casa de un trampero, quizás, o de un ermitaño. Pensó que a sus amigos les iría bien descansar, y se dirigió hacia el rastro a buen paso. Llevaban fuera de Luskan casi 10 días, y habían encontrado buen refugio solo 2 veces, con un granjero la primera noche, y otra noche en una caverna. Cuando llegó al surco en la nieve, y vio unas pisadas que doblaban el tamaño de las suyas, Drizzt dejó de pensar con optimismo en encontrar refugio. «¿Qué has visto, elfo?», preguntó Bruenor. Drizzt hizo gestos al grupo, para que no hablaran, y se le acercaran. «Orcos grandes», quizá remarcó cuando estaban todos allí. «Tal vez ogros pequeños». «O bárbaros», comentó Bruenor. «Esa gente tiene los pies más grandes que he visto nunca en un humano». Drizzt examinó una clara huella con más cuidado, inclinándose para poner los ojos a unos dedos de ella. Sacudió la cabeza. «Son demasiado pesadas, y quienes las hicieron llevaban botas duras, no la piel de ante que llevaría la gente de Vulcar», explicó. «Ogros, entonces», dijo Catibrie. «O grandes orcos». «Hay muchos en estas montañas», agregó Regis. «Y conducen a esa columna de humo», explicó Drizzt, señalando hacia el penacho de humo. «Podrían ser tipos de la misma raza quienes han encendido el fuego», razonó Bruenor. Con una sonrisa irónica, el enano se volvió hacia Regis. «Ve a echar un vistazo, panza redonda». Regis palideció, pensando que quizá lo había hecho demasiado bien en el último campamento de orcos, cuando Bruenor y él se dirigían a Luskan. El halfling no iba a rehuir sus responsabilidades, pero si se trataba de ogros, la cosa estaría por encima de sus posibilidades. Y Regis sabía que una de las comidas favoritas de los ogros eran los halfling. Cuando Regis dejó a un lado sus meditaciones, descubrió que Drizzt lo miraba, sonriendo, como si hubiera leído cada pensamiento del halfling. «Este no es trabajo para Regis», dijo el elfo oscuro. «Lo hizo en el camino hacia Luskan», protestó Bruenor. «También lo hará bien ahora». «No con esta nieve», respondió Drizzt. «Ningún ladrón sería capaz de encontrar las sombras apropiadas en esta blancura». «No, vayamos juntos para ver qué amigos o enemigos podemos encontrar». «¿Y si son ogros?», preguntó Catibrie. «¿Creéis que un combate nos retrasaría?». La expresión de Drizzt mostró claramente que la idea no era desagradable, pero sacudió la cabeza. «Si no nos molestan, entonces, será mejor que no los molestemos», dijo. «Pero vamos a descubrir lo que podamos.
puede ser que encontremos refugio y buena comida para la noche. Drizzt se dirigió hacia un lado, y se adelantó un poco, y Bruenor encabezó la marcha, siguiendo el rastro abierto. El enano sacó su gran hacha, palmeando el mango con la mano del escudo, y se ajustó firmemente el casco de un solo cuerno en la cabeza, dispuesto para el combate. Detrás de Catibrie puso una flecha en Taulmaril, y probó la cuerda. Si eran ogros u orcos, y tenían un refugio decente, Catibrie esperaba disfrutar de dicho refugio mucho antes de la caída de la noche. Conocía demasiado bien a Bruenor Badlehammer para pensar que el enano rehuiría un combate con cualquiera de aquellas razas. «Te toca ir a buscar leña», gruñó Don Vago a su hermano más joven, Hedit. Le empujó hacia la puerta de la torre. «Estaremos todos congelados por la mañana, si no la traes». «Sí», lo se masculló el joven soldado, pasándose una mano por su pelo grasiento, y rascándose algunos piojos. «Maldito tiempo. Aún no debería hacer tanto frío». Los otros dos soldados que había en la torre de piedra, asintieron con unos gruñidos. El invierno había llegado pronto, y con fuerza a la columna del mundo, barriendo con un viento frío que penetraba entre las piedras de la rudimentaria torre hasta helar a los soldados. Tenían la chimenea encendida, pero el fuego se iba consumiendo, y no tenían la suficiente leña para pasar la noche. Aunque había mucha afuera, por lo que ninguno de ellos estaba preocupado. «Si me ayudas, podemos traer suficiente para calentar de verdad», observó Hedit, pero Don Vago gruñó que era su turno de vigilancia en la parte superior de la torre, y se dirigió a las escaleras al mismo tiempo que Hedit se dirigía hacia la puerta que daba al exterior. El viento que silbaba a través de la puerta abierta, empujó a Don Vago mientras subía al rellano del primer piso, donde encontró a los otros dos soldados del aislado puesto avanzado. «Bien, ¿quién está arriba?», les reprendió Don Vago. Nadie, respondió uno, al tiempo que trepaba por la escalerilla que subía del centro del suelo circular hasta el centro del techo. «La trampilla se ha quedado trabada por el hielo». Don Vago refunfuñó, y se acercó al pie de la escalerilla, para observar a su compañero de guardia que golpeaba la trampilla de metal. Tardaron un rato en romper la capa de hielo, de manera que Don Vago no tuvo que mirar impotente desde la atalaya como Hedit, a unos 9 metros de la puerta de la torre, se inclinaba para recoger ramas secas, sin advertir al gigantesco ogro que salió de detrás de un árbol, y le rompió el cráneo con un solo golpe de su pesado garrote. Hedit se desplomó, sin hacer ruido, y el merodeador lo arrastró fuera de la vista. El ogro, que estaba en la parte de atrás de la torre, fue más ruidoso al lanzar un arpeo atado a una gruesa cuerda al reborde del tejado de la torre, pero el ruido fue tapado por los golpes en la trampilla metálica. Antes de que Don Vago y su compañero desatascaran la puerta, el semiogro agarró la cuerda anudada con sus poderosas manos, y trepó los casi 9 metros de la pared de la torre, encaramándose al tejado. El monstruo hizo ademán de coger una gran hacha que llevaba, sujeta a la espalda con unas correas, en el mismo momento en que la puerta se abrió de golpe, y Don Vago salió al exterior. Con un rugido, el semiogro se abalanzó sobre él, pero solo consiguió lanzarlo a un lado. La fortuna estaba con Don Vago, y el hacha del semiogro se quedó enganchada en las fuertes correas. No obstante, el hombre impactó con fuerza contra las almenas de la torre, y quedó sin aliento. Jadeando, Don Vago ni siquiera pudo lanzar un grito de advertencia a su compañero que ascendía al tejado. El semiogro consiguió soltar el hacha. Don Vago se estremeció al ver cómo el monstruo casi partía en dos a su compañero. Don Vago sacó la espada, se obligó a ponerse en pie, y cargó. Dejó que la rabia fuera su guía. Mientras se lanzaba contra el ogro, vio a su compañero, su amigo, con medio cuerpo fuera de la trampilla, en los últimos estertores. Don Vago, que era un guerrero veterano, no dejó que aquella imagen lo llevara a hacer algún movimiento precipitado. Atacó rápido, y con furia, pero de manera controlada, lanzando lo que pareció un golpe a lo loco, para retirar enseguida la espada, justo lo suficiente para que el poderoso bloqueo del bruto pasara silbando, sin golpear nada. Don Vago lanzó una estocada, y luego otra, rechazando al monstruo, y rajándole el vientre. El semiogro gimió e intentó retirarse, pero perdió el equilibrio en la piedra resbaladiza y cayó pesadamente al suelo. Don Vago saltó sobre él, lanzando un tremendo tajo, pero al mismo tiempo que su hoja descendía, el semiogro soltó una patada que le alcanzó, y lo lanzó en una voltereta hacia atrás.
Sin embargo, su espada hirió al ogro y este solo pudo ponerse en pie con gran esfuerzo. Don Vago se levantó antes que él, y lanzó tajos y estocadas. Su mirada iba del contrincante a su amigo muerto, y el veterano dejó que la rabia lo guiara. Cuando el ogro atacó, consiguió darle un profundo tajo. No obstante, en aquella postura ofensiva, no pudo apartarse y se llevó un golpe oblicuo de la terrible hacha. Luego recibió un fuerte puñetazo en la cara, que le rompió la nariz y los huesos de la mejilla, y lo lanzó contra el muro. Mientras yacía allí, se dijo que debía despejar las manchas negras de sus ojos, y levantarse en una postura defensiva, porque el ogro iba a lanzarse sobre él de un momento a otro, para aplastarlo y hacerlo picadillo. Con un gruñido que salió de las profundidades de su estómago, el atontado y sangrante Don Vago se obligó a ponerse en pie, la espada ante él, en un lastimoso intento de impedir lo que sabía que sería un golpe mortal. Pero el medio ogro no estaba allí. Estaba con una rodilla en tierra, junto a la trampilla abierta, sujetándose con una mano las entrañas, y su feo rostro mostraba una expresión de pura incredulidad y horror. Sin esperar a que el monstruo decidiera si la herida era mortal o no, Don Vago cruzó a la carrera la torre y golpeó repetidas veces con la espada el brazo levantado del semiogro. Cuando al fin consiguió cortar el brazo, siguió asestando golpes con todas sus fuerzas, espoleado de nuevo por la visión de su compañero muerto, y por el repentino miedo de que su hermano. Don Vago soltó un grito, y asestó otro golpe, que reventó el cráneo de la bestia, y lo hizo caer. Siguió golpeando, mucho después de que el semiogro dejara de moverse, convirtiendo en pulpa su fea cabeza. Luego se levantó, y se dirigió tambaleándose hacia la trampilla abierta, para intentar sacar a su amigo destrozado. Cuando eso no funcionó, Don Vago empujó al soldado, y sujetó su cuerpo lo más cerca posible del suelo antes de soltarlo, de manera que la caída no destrozara aún más el cuerpo desgarrado. Aspiró ruidosamente, y dejó a un lado el horror y las lágrimas. Luego dio voces a los otros, para que aseguraran la torre, y para que alguien fuera a buscar a su hermano. Pero oyó la lucha abajo y supo que nadie le escuchaba. Sin fuerzas para precipitarse hacia abajo y unirse a ellos, Don Vago pensó en las otras opciones, y le preocupó, también, que otros monstruos pudieran estar subiendo a su espalda. Hizo ademán de apartarse de la trampilla y del espectáculo de su amigo muerto en la habitación de abajo, pero se detuvo cuando vio a otro de los soldados apresurarse escaleras arriba para llegar al rellano del primer piso. «¡Ogros!», gritó el hombre, mientras intentaba alcanzar la escalerilla. Llegó casi hasta la base, pero un semiogro apareció en el rellano, y lanzó un arpeo atado a una cadena. Se clavó en el hombro del soldado en el momento en que éste se agarraba a la escalerilla. Don Vago gritó e hizo ademán de bajar en pos de, pero con una única y fuerte sacudida, un tirón atrozmente fuerte, el semiogro arrancó al hombre de la escalerilla, tan rápido, con tanta brutalidad, que Don Vago parpadeó varias veces para descartar la ilusión de que el hombre había desaparecido. O que parte de él lo había hecho, al menos, ya que el brazo cercenado del soldado seguía sujeto a la escalerilla. Don Vago miró al rellano justo a tiempo de ver los últimos instantes del hombre, cuando el semiogro lo golpeó y derribó en el suelo. Luego el semiogro levantó la mirada hacia Don Vago, y sonrió aviesamente. El maltrecho Don Vago se apartó de la trampilla, giró rápidamente la puerta de metal, y la cerró, luego rodó sobre ella usando su cuerpo para atrancarla. Una mirada al ogro muerto le recordó la vulnerabilidad a la que estaba expuesto allí arriba. Sin oír ningún ruido de abajo más que el de la lejana lucha, Don Vago se puso en pie de un salto, y corrió hacia la parte de atrás de la torre, y soltó el arpeo. Regresó con el arpeo para tapar la trampilla, y fue tirando de la cuerda hacia arriba desde allí. Unos momentos más tarde, sintió el primer golpe procedente de abajo, un trompazo que le hizo rechinar los dientes. Drist observó que la puerta de la torre estaba entreabierta, y descubrió también la mancha escarlata en la nieve, cerca de unos árboles próximos a la torre. Entonces oyó el grito procedente de la parte superior de la torre. Les hizo gestos a sus amigos, para que estuvieran alerta, y luego salió disparado hacia un lado. Rodeó la torre para hacerse una idea de lo que ocurría, y dónde sería mejor trabar combate. Catibrie y Bruenor siguieron el rastro de los ogros, pero se movieron con más cautela acercándose a Drist. Para sorpresa del Drow,
Regis no se quedó con ellos. El halfling corrió hacia la izquierda, flanqueando la torre en la otra dirección. Hizo un surco por la nieve, y finalmente alcanzó una parcela de piedra azotada por el viento. Entonces corrió a toda velocidad de sombra en sombra, manteniéndose agachado y moviéndose veloz, en busca de la parte posterior. Drizzt no pudo reprimir una sonrisa, pensando que Regis intentaba encontrar, como siempre, un agujero apartado en el que esconderse. Aunque esa sonrisa se esfumó casi de inmediato, cuando el drow comprendió que la amenaza era inminente, que el combate iba a comenzar. Vio que un hombre salía disparado de la torre, con la túnica y la cara ensangrentadas, y que pedía socorro a gritos. Un ogro feo y grande salió pisándole los talones, esgrimiendo un garrote ya ensangrentado. El hombre tenía una ventaja de unos pocos pasos, pero Drizzt sabía que eso no duraría en la nieve. Las piernas más largas y fuertes del ogro acortarían rápido la distancia, y aquel garrote. Drizzt se alejó de la torre para ir tras ellos. Se las arregló para hacerles una señal rápida con la mano a Bruenor y Catti-brie, mostrándoles su objetivo, e indicándoles que deberían continuar hacia la torre. Siguió, manteniéndose sobre el manto de nieve con pasos ágiles. Drizzt temió que el ogro alcanzaría al hombre que huía, pero este echó a correr a toda velocidad, y se tiró de cabeza por encima de una cresta para caer dando tumbos por la nieve. El ogro se detuvo en lo alto de la cresta, y Drizzt lanzó un grito. El monstruo pareció más que contento de tener que enfrentarse a un nuevo contrincante. Pero el brillo en los ojos del ogro se esfumó, y su sonrisa estúpida se tornó en expresión de sorpresa cuando vio que su nuevo rival no era otro humano, sino un elfo drow. Drizzt se lanzó a fondo, trazando molinetes con las cimitarras, con la esperanza de acabar rápidamente. Luego podría ocuparse del hombre herido, y volver a la torre para ayudar a sus amigos. Pero aquel no era un ogro ordinario. Era un guerrero experimentado, 2,70 m de hueso y músculo, capaz de manejar su garrote claveteado con sorprendente pericia. El ímpetu de Drizzt estuvo a punto de costarle caro, ya que cuando se abalanzó, con las cimitarras, haciendo molinetes en arcos opuestos, el ágil ogro dio un paso atrás justo fuera de su alcance, y lanzó el garrote en un tremendo barrido lateral, alcanzando con él una cimitarra. Drizzt a duras penas sostuvo el arma. Si la dejaba caer, nunca la encontraría en aquella nieve profunda. Drizzt consiguió no solo que su segunda hoja, en la mano derecha, se apartara del golpe, sino que lanzó un tajo que hirió el antebrazo del ogro. Sin embargo, el monstruo aceptó el aguijonazo, a cambio de realizar su verdadero ataque. Levantó su pesada pierna, y tras el barrido del garrote, soltó una poderosa patada que alcanzó a Drizzt en el hombro, y lo lanzó a casi 4 metros de distancia. El drow reconoció su error, y se alegró de haberlo cometido en el exterior, donde podría recuperarse rápidamente. Si le hubieran dado una patada así en el interior de la torre, ahora, no sería más que una mancha roja en la pared de piedra. Vieron la señal del drow, pero ni Bruenor ni Catti-brie iban a abandonar a Drizzt mientras perseguía al ogro, hasta que oyeron el grito de socorro, un lastimero plañido que venía del interior de la torre. «Mantén tus malditas flechas por encima de mi cabeza», le aulló Bruenor a su hija, y el enano bajó los hombros, y se dirigió hacia la puerta de la torre, ganando velocidad, ímpetu y furia. Catti-brie se esforzó para mantenerse detrás de él, justo a unos pasos, taulmaril en mano, apuntado y listo. La carga del enano no tuvo nada de sutil ni silenciosa, y, como era de prever, Bruenor se encontró en la puerta con otra gigantesca forma. El hacha del enano se clavó con fuerza. La flecha de Catti-brie impactó en el pecho del monstruo. Esos dos golpes, combinados con el impulso del resuelto enano, llevaron a Bruenor a alcanzar la cámara principal de la planta baja de la torre. Pero aquel oponente, un semiogro bastante duro, no estaba acabado. Se las arregló para soltar un golpe de respuesta con su garrote, que alcanzó con fuerza el hombro de Bruenor. «Más te vale que lo sepas hacer mejor», aulló el enano, aunque en realidad, el golpe le dolió. Sonriendo a pesar del dolor, Bruenor soltó un tajo lateral con el hacha. El semiogro trastabilló fuera de su alcance, pero se precipitó en un intento de devolver el golpe. El revés de Bruenor lo alcanzó con la parte plana del hacha en las costillas, quitándole el ímpetu, y deshaciendo su ataque. El semiogro se tambaleó,
dándole tiempo a Bruenor para firmar los pies como era debido, y volver a empezar. El siguiente golpe no fue con la parte roma del hacha, sino con el filo lleno de muescas, un tajo que abrió el pecho del maltrecho ogro. Antes de que Bruenor pudiera empezar la celebración de la aparente victoria, un segundo semiogro saltó desde las escaleras, cayó ruidosamente sobre su compañero herido de muerte y de paso sobre Bruenor, enterrando al enano bajo casi 1 tonelada de carne y hueso. El enano necesitaba a Catibrie en aquel momento, pero un grito procedente de arriba le dijo que quizá también la necesitaba alguien más. En la parte trasera de la torre, cerca de la base del muro, y con el oído atento, Regis escuchó la carga de Bruenor. No tenía muchas ganas de unirse al enano, ya que las tácticas de Bruenor eran directas, músculo contra músculo, golpe contra golpe. Si utilizaba esa estrategia contra los ogros, Regis no duraría más allá del primer golpe. Un grito procedente de arriba hizo que el alflin se estremeciera. Empezó a escalar, agarrándose a los salientes de la piedra fría y agrietada. Al llegar a la mitad de la escalada, sus pobres dedos estaban lacerados y sangraban, pero siguió subiendo, moviéndose con rapidez, escogiendo los puntos de apoyo con pericia y acercándose al tejado. Oyó un alarido y un choque, y luego ruido de pelea. Llegó arriba a toda velocidad, y casi resbaló, y se fue abajo, consiguiendo agarrarse en el último instante con bastante suerte. Por fin puso la mano sobre una almena, y asomó la cabeza. Lo que vio casi le hizo lanzarse desde la torre. El pobre don Vago gritaba una y otra vez. Quería mantener cerrada la trampilla, tener los ojos y la voluntad apartados de aquel horror. Era un guerrero veterano que había visto muchas batallas, y había perdido muchos amigos. Pero no a su hermano. Sabía que Gerit estaba abajo, probablemente muerto. Sabía que la torre estaba perdida, y que no habría escapatoria. Quizás si resistía lo bastante, bloqueando la trampilla con su cuerpo, los monstruos se largarían. Al fin y al cabo, los ogros no eran famosos ni por su tenacidad ni por su astucia. Al menos, la mayoría de los ogros. Don Vago apenas notó el calor al principio, aunque olió el tufo a cuero quemado. No comprendió hasta que un dolor agudo le penetró en la espalda. En un acto reflejo, rodó sobre sí mismo, pero se detuvo de inmediato, al darse cuenta de que debía mantener la trampilla cerrada. Trató de volver a colocarse encima, pero el metal estaba caliente, muy caliente. Los ogros debían de haberlo calentado con antorchas. Don Vago saltó sobre la trampilla, con la esperanza de que las botas lo aislarían del calor. Oyó un grito, cuando uno de sus compañeros salió de la torre, y, unos momentos después, un rugido, cerca de la puerta delantera. Brincaba y las botas soltaban humo. Frenético, miró a su alrededor, en busca de algo que poner sobre la trampilla, una piedra suelta de las almenas, quizá. Salió despedido cuando un ogro dio un tremendo golpe al metal. Un segundo topetazo, antes de que Don Vago pudiera volver, hizo que la trampilla se abriera de golpe. Un monstruo la atravesó con una velocidad endiablada, obviamente empujado hacia el tejado por un compañero. Don Vago, con la cara dolorida por el puñetazo recibido antes, saltó hacia el combate de inmediato, y con ferocidad, pensando en su hermano a cada golpe. Dio un par de mandobles al ogro, que pareció realmente sorprendido por su ferocidad, pero entonces su compañero apareció a su lado. Dos garrotes enormes intentaron aplastarlo con sendos golpes laterales. Se agachó y esquivó, pero no intentó parar los golpes demasiado poderosos, y su postura ofensiva desesperada le permitió soltar otra estocada letal al primer monstruo, que se desplomó sobre las piedras. Don Vago recibió un golpe, cayó de espaldas, la espada se le escapó, y antes de que pudiera darse cuenta de lo que había ocurrido, el valiente soldado sintió que una manaza le agarraba el tobillo. En un instante, se vio levantado en alto, colgando cabeza abajo del extremo del brazo de un poderoso ogro. Driss rodó por la nieve, sin resistirse al impulso, sino incrementándolo, permitiendo que la patada del ogro lo alejara de su formidable oponente tanto como fuera posible. Quería levantarse y enfrentarse al ogro, tomarle mejor la medida, y entablar el combate en mejores condiciones. Subestimar al enemigo le había costado recibir aquel tremendo golpe. Había cometido un grave error. Se llevó una nueva sorpresa, porque cuando por fin plantó los pies en el suelo y empezó a levantarse,
se encontró con que el ogro le había dado alcance, y se disponía a lanzar otro furioso ataque. Aquel monstruo se movía demasiado rápido. Mucho más de lo que Drizzt, que no era la primera vez que luchaba contra ogros, habría esperado de un miembro de aquella torpe raza. El garrote efectuó un barrido hacia la izquierda, forzando al drow a esquivar a la derecha. El ogro detuvo el golpe rápidamente, y levantó el arma, cogiéndola con ambas manos como haría alguien que cortara madera, y lo bajó de golpe sobre la posición que ocupaba Drizzt, con tal fuerza que alguien de la envergadura de Drizzt no podía ni pensar en desviar el golpe, mucho menos en pararlo. Drizzt rodó hacia la izquierda, se levantó y se retiró con rapidez, poniendo tierra de por medio entre él y el monstruo. Luego giró sobre sí mismo, poniéndose en guardia, puesto que casi esperaba tener encima otra vez a su sorprendente enemigo. Pero esta vez el ogro no se movió. Sonrió mientras observaba a Drizzt, luego sacó un frasco de cerámica del cinturón, un cinturón que mostraba varios lazos deshechos, y se lo llevó a la boca, bebiendo una poción. Casi de inmediato, los brazos del ogro empezaron a abultarse a una velocidad tremenda, dándole la fuerza de un gigante. Drizzt se sintió mejor ahora que el misterio estaba aclarado. Era evidente que el ogro había tomado una poción de velocidad antes, y luego una de fuerza, y probablemente alguna más que incrementara sus habilidades. Pero ahora, el drow sabía lo que pasaba y podía anticipar mejor los actos del ogro. Drizzt lamentó que Genwibar hubiera estado con él la noche anterior, que la magia de la estatuilla estuviera agotada por el momento. No podía invocar a la pantera, cuando parecía que su ayuda sería muy necesaria. El ogro se acercó esgrimiendo su garrote, aullando con rabia y esperando matar con facilidad. Drizzt tuvo que encogerse de rodillas para evitar que el monstruo obtuviera una rápida victoria. Pero Drizzt tenía un plan. El ogro se movía con más rapidez de la que estaba acostumbrado, y su gran fuerza haría que esgrimiera el garrote en golpes que escaparían a su control. Drizzt podía aprovecharse de ello, quizá podría desequilibrar al ogro y encontrar huecos en su defensa. El drow se levantó de un salto hacia un lado, o eso pareció. Entonces hizo un quiebro, y se precipitó hacia adelante para alcanzar al ogro con una cimitarra en la pierna. Rodó sobre sí mismo, y se levantó girando para hacer frente a su contrincante, esperando ver cómo manaba la sangre de la pierna destrozada. El ogro apenas sangraba, como si otra cosa que no fuera su piel hubiera absorbido el mortífero tajo de la cimitarra. La mente de Drizzt rebuscó entre las posibilidades. Había pociones, había oído, que podían hacer esas cosas, pociones que proporcionaban varios grados de valentía adicional. Alguien se lamentó el drow, al darse cuenta de que estaba metido en un combate complicado. El enano se preguntó si acabaría asfixiado bajo el peso de los dos cuerpos, y en particular bajo el peso del ogro al que había matado. Retorció y colocó las piernas, luego se esforzó para encontrar una base algo sólida, y empujó hacia adelante con todas sus fuerzas. Los músculos cortos y gruesos se tensaron con fuerza. Consiguió sacar la cabeza de debajo de la cadera del muerto, pero tuvo que volver a esconderla cuando el segundo semiogro, todavía sobre el que agonizaba, intentó agarrarlo con una de sus grandes manos. La mano tanteó con los dedos por el suelo en busca del enano. Bruenor, que seguía con los brazos atrapados, no podía oponer resistencia. En vez de eso, mordió la mano, clavando los dientes como un perro enfurecido, haciendo rechinar las mandíbulas y machacando los nudillos de la bestia. El semiogro aulló y tiró, pero la recia mandíbula del enano se mantuvo firme. Bruenor se aferró con ferocidad. El ogro se apartó de encima de su compañero agonizante, retorciéndose para hacer palanca, luego levantó la cadera del ogro caído, y tiró con fuerza, sacando al enano en el extremo de su brazo. El monstruo levantó el otro brazo para darle un puñetazo al enano, pero una vez libre, Bruenor no dudó. Agarró el antebrazo atrapado con ambas manos, y, sin dejar de morder con fuerza, corrió hacia atrás, dándose media vuelta, y retorciendo el brazo mientras se dirigía hacia la espalda del semiogro. «Tengo algo para ti», aulló el enano, abriendo finalmente la boca, ya que entonces tenía al semiogro desequilibrado, indefenso y alineado con la puerta abierta. Bruenor se impulsó hacia adelante con toda su fuerza, obligando al ogro a trastabillar. Con un gran esfuerzo, el enano puso al semiogro en el quicio, y lo hizo salir. Y la flecha de Catibrie se clavó en él, justo en el pecho.
El semiogro dio un traspié hacia atrás. O empezó a hacerlo, ya que tan pronto lo soltó. Bruenor retrocedió unos pasos. Apoyó sus pesadas botas en la piedra para coger tracción. Y se precipitó hacia adelante, saltando mientras el semiogro se tambaleaba hacia atrás, alcanzándolo en la parte baja de la espalda. El bruto dio un paso en falso, y volvió a salir. Y otra flecha se le hundió con fuerza en el pecho. Cayó de rodillas, agarrando los dos astiles de flecha con manos temblorosas. Catibrie le volvió a disparar, justo en la cara. «Hay más en las escaleras», le gritó Bruenor. «Vamos, chica, te necesito». Catibrie avanzó, dispuesta a pasar ante el bruto al que acababa de derribar. Pero entonces llegó otro grito de arriba. Levantó la mirada, y vio a un hombre que se retorcía, y gimoteaba colgando por encima del borde de la torre. Un enorme semiogro lo agarraba por los tobillos. Levantó a Taulmaril, apuntando a la cara del monstruo, ya que se imaginó que el hombre podría sobrevivir a la caída en la nieve, que era muy profunda en aquel lado de la torre, pero que no tendría ninguna oportunidad de salvarse del ogro que le agarraba. Aunque el semiogro la vio a ella también, y, con una sonrisa malévola, levantó su arma, un enorme garrote, para asestar un golpe que a buen seguro haría pedazos al hombre. En un acto reflejo, Catibrie soltó un grito. En la parte trasera de la azotea de la torre, Regis oyó ese grito. Al mirar en esa dirección se dio cuenta de que el pobre soldado estaba en una situación difícil. Pero el Halfling no podía llegar hasta el ogro a tiempo, e incluso si lo hacía, ¿qué podían hacer él y su diminuta masa contra aquel cuerpo monstruoso? El segundo semiogro, herido por el valiente ataque del soldado, pero todavía no muerto, se puso en movimiento otra vez para unirse a su compañero. Se abalanzó hacia el otro lado de la torre, sin fijarse en el Halfling que miraba por encima de la almena. Por puro instinto, si hubiera pensado, lo más probable es que el Halfling se hubiera desmayado de miedo. Regis se subió al borde, y gateó hacia adelante para correr, medio agachado y deslizarse entre los pies del semiogro que corría. El ogro tropezó, dio una patada mientras trastabillaba que magulló al pobre Halfling, e hizo que saliera despedido una corta distancia. Descontrolado, el semiogro ganó impulso y cayó de cabeza sobre la ancha espalda de su compañero. Catibrie no vio otra opción que arriesgarse a disparar, al igual que había hecho contra la mujer pirata que amenazaba a Coulson en casa del capitán Deudermont. El semiogro, al parecer, se anticipó al disparo, y en lugar de golpear al hombre, se echó hacia atrás. La flecha pasó frente a él, sin alcanzarlo. Catibrie se estremeció, pensando que el humano estaba, sin duda, condenado. Antes de que pudiera poner otra flecha, el semiogro se precipitó hacia adelante, por encima del borde de la torre. Soltó al hombre, que cayó, gritando, sobre la nieve. El semiogro también cayó, agitando los brazos con impotencia. El Halfling jadeó en busca de aire, con las costillas magulladas. Se obligó a ponerse en pie y enfrentarse al ogro al que había hecho tropezar mientras éste se volvía, y le dirigía una mirada asesina, que prometía una muerte horrible. Con un gruñido, dio una zancada hacia el Halfling. Regis pensó en su pequeña masa, un arma insignificante contra el tamaño y la fuerza del ogro, suspiró y la arrojó al suelo. El Halfling se dio media vuelta, y corrió hacia la parte posterior de la torre, gritando a cada paso que daba. Sabía lo que era la caída por ese lado. Eran unos buenos 9 metros, y la parte de atrás de la torre, a diferencia de la fachada, estaba casi despejada, roca viva azotada por el viento. No obstante, el Halfling no se detuvo. Saltó y rodó por encima del borde. Sin detenerse, rugiendo de rabia a cada paso, el semiogro saltó tras él. La posición inferior de Bruenor demostró ser una ventaja mientras cargaba hacia el semiogro que estaba en la escalera de caracol. El ogro lanzó un golpe descendente con el garrote directamente hacia el enano, pero Bruenor interpuso su excelente escudo, adornado con el escudo de armas de la jarra espumeante del clan Bacleamer, para protegerse la cabeza. El enano tenía un brazo lo bastante fuerte como para encajar y desviar el golpe. El semiogro no fue tan afortunado en el intercambio. Un poderoso barrido de la excelente hacha de Bruenor alcanzó al monstruo en el tobillo, partiendo el hueso y haciendo un corte muy profundo. El semiogro aulló de dolor y se agachó en un acto reflejo para agarrarse la extremidad destrozada. Bruenor se movió contra la pared y saltó 3 escalones,
situándose por encima del semiogro inclinado. El enano se volvió, y se apuntaló. Plantó el escudo contra la bestia. Cuando ésta empezó a girarse para darle la cara, Bruenor empujó con todas sus fuerzas y sus piernas cortas y musculosas impulsaron con brío. El monstruo cayó de las escaleras. No fue una caída larga, pero sí desastrosa, ya que cuando el bruto trató de mantener el equilibrio, aterrizó con fuerza sobre el tobillo roto. Se desplomó al suelo sobre el costado con un aullido. Su visión borrosa se aclaró un momento más tarde, y vio a un enano de barba rojiza, volando en su dirección, la boca abierta en un fiero rugido, la cara torcida por la rabia, y con la diabólica hacha agarrada con ambas manos. El enano le dobló el cuerpo cuando impactó, hundiendo el hacha con fuerza, y partiendo la cabeza del semiogro en dos. Apuesto a que duele, gruñó Bruenor, poniéndose en pie. Miró la sangre en el hacha, e hizo un gesto de asco, luego se encogió de hombros, y la limpió en la sucia túnica de pieles del ogro muerto. Drist saltó hacia atrás contra un árbol, luego esquivó, y rodó alrededor de este para evitar el arrollador golpe. El garrote del ogro golpeó con fuerza el árbol joven, y demostró ser más fuerte, rompiendo la madera verde. Drist soltó un quejido cuando contempló el árbol caído, e imaginó que le habría ocurrido a su cuerpo delgado si no hubiera esquivado el golpe. No tenía tiempo para pensar, ya que logró, moviéndose con velocidad mejorada, y llevando con facilidad el pesado garrote en sus manos con fuerza de gigante, lo perseguía sin tregua. Saltó el árbol caído, y volvió a golpear. Drist cayó sobre la nieve de cara, el arma pasó silbando justo por encima. Con una velocidad y gracia sorprendentes, el drow encogió las piernas, y saltó hacia arriba por encima del revés del ogro que impactó en el lugar donde Drist acababa de estar. En el aire, el drow carecía de apoyo para atacar, pero dio estocadas alternas con las dos cimitarras, hundiendo las puntas en el pecho del ogro. El drow aterrizó con agilidad, y volvió a saltar, retorciéndose en el aire de manera que rodó por encima del golpe de costado del garrote. Al tocar el suelo, invirtió el impulso de su salto mortal, y hundió con fuerza una hoja en el vientre del ogro. De nuevo, no produjo la herida que esperaba, pero no se detuvo a lamentarse. Giró sobre sus talones alrededor de la cadera del ogro, invirtió el agarre de la cimitarra de la mano derecha, y la clavó fuertemente en la parte posterior de la pierna del ogro, que tenía el tamaño de un tronco de árbol. Drist corrió a toda velocidad hacia adelante, saltando por encima de otro árbol caído, y girando junto a un par de robles, volviéndose para encarar la predecible carga de su enemigo. El ogro lo persiguió alrededor de los dos robles, pero Drist tenía una ventaja, ya que él podía pasar entre los dos árboles que crecían juntos, mientras que el ogro tenía que rodearlos. Dio un par de vueltas alrededor de los árboles, dejando que el ogro le persiguiera. Luego se lanzó entre los dos árboles, y se dio la vuelta antes de que el ogro pudiera volverse y ponerse a la defensiva. De nuevo, el drow consiguió un par de impactos, una estocada y un tajo. Mientras lanzaba este último con la mano derecha, continuó el movimiento con todo el cuerpo, dio una vuelta completa, y echó a correr a toda velocidad una vez más, mientras el ogro le perseguía dando aullidos. Y así siguieron muchos minutos. Drist seguía una estrategia de ataque y retirada, con la esperanza de cansar al ogro, y que las pociones, probablemente temporales, acabaran su efecto. Drist volvió a empatar una y otra vez con golpes poco importantes, pero aquella no era una prueba de delicadeza, donde el mejor guerrero sería galardonado con la victoria por unos jueces neutrales. Aquello era un combate a muerte, y aunque él parecía espléndido en sus movimientos y golpes precisos, el único golpe que importaría sería el último. Dada la fuerza del ogro, dadas las imágenes grabadas a fuego en la mente de Drist cuando otro árbol más joven se hizo astillas y cayó ante la fuerza del golpe del monstruo, Drist comprendió que el primer impacto potente que lo alcanzara sería el último del combate. El drow corrió a toda velocidad por encima de la cresta nevada, zambulléndose en una voltereta y deslizándose hasta el fondo. Se puso en pie rápidamente girándose para encarar al perseguidor. El drow buscaba conseguir otro impacto, quizás, o más probablemente, alejarse sin más de este lugar es favorable. Pero el ogro no estaba ahí, y Drist comprendió que había usado su velocidad y fuerza aumentadas de una manera diferente cuando oyó al monstruo tocar suelo detrás de él. El ogro había saltado por encima de la punta del risco,
justo por encima del drow que se giraba. Drizzt se dio cuenta de su error. El semiogro, sorprendido, cayó de plano, y de espaldas a un metro escaso de la torre y del cautivo que había dejado caer, pero se movió de inmediato, apenas parecía herido, y se puso en pie. Catibrie empezó el ataque con otro flechazo, un disparo a las tripas, y luego tiró el arco, y desenvainó a Cassideá. La ansiosa espada la incitó telepáticamente a despedazar al monstruo. El ogro se agarró la herida del estómago con una mano, y extendió la otra hacia ella, como si tratara de agarrar el arma en pleno ataque. El relampagueo de Cassideá acabó con esa posibilidad, enviando los rechonchos de dos en todas direcciones. Catibrie atacó enfurecida, sin ceder la ventaja, cortando con su espada de excelente filo de un lado a otro, y sin apenas detenerse a marcar los golpes. No lo necesitaba. No con semejante espada. Cortó las pesadas vestimentas, y la armadura de cuero, como si de papel se tratara, y la criatura quedó marcada por líneas rojas brillantes en cuestión de segundos. El semiogro se las arregló para soltarle un puñetazo, pero Cassideá estaba allí, interceptando el golpe con su filo, partiendo en dos la mano del semiogro, y llegando en el tajo hasta la muñeca. ¿Cómo aulló la criatura? Pero ese grito fue silenciado un momento más tarde cuando Catibrie lanzó a Cassideá en un tajo que seccionó la garganta del ogro. Este cayó, y Catibrie saltó a su lado, cortando repetidas veces con la espada. «¡Chica!», gritó Bruenor, entre aterrorizado y sorprendido cuando salió de la torre y vio a su hija adoptiva cubierta de sangre. Corrió hacia ella, y casi acabó partido por la mitad cuando Cati se volvió con Cassideá relampagueando. «Comillas angulares derechas, es la maldita espada», le gritó Bruenor, retirándose y levantando las manos a la defensiva. Catibrie se detuvo de repente, y miró con espanto su magnífica espada. Bruenor tenía razón. En el momento de ira y terror al ver caer al hombre de la torre, en ese instante en que pensó que era culpa suya por haber fallado su disparo, la espada inteligente Cassideá había encontrado un camino a su mente una vez más, empujándola a la histeria. Soltó una carcajada de impotencia. Sus dientes blancos parecían ridículos brillando en su cara ensangrentada. Hundió la hoja de la espada en la nieve. «Niña», preguntó Bruenor con precaución. «Estoy pensando que nos iría bien un baño», le dijo Catibrie, a todas luces dueña de sus actos una vez más. Regis, colgado del borde de la torre, se preguntó si el semiogro llegó a comprender su error cuando voló por encima de él, agitando las extremidades en su rápido descenso hacia el suelo de piedra. El ogro chocó con un gruñido amortiguado, y rebotó una o dos veces. El halfling volvió a subir al tejado, y vio que el semiogro trataba de ponerse en pie con testarudez. Trastabilló una vez, y volvió a caer, pero luego intentó levantarse de nuevo. Regis recuperó su pequeña masa, y apuntó. Silbó al semiogro cuando la lanzó, escogiendo el momento con tanta oportunidad que el monstruo levantó la mirada justo a tiempo de encajar el golpe en plena cara. Se oyó una pequeña detonación, como de metal golpeando piedra, y el semiogro se quedó allí durante un largo rato, con la mirada clavada en Regis. El halfling retuvo la respiración, apenas podía creer que la masa, cayendo desde 9 metros, no hubiera hecho más daño. Pero lo había hecho. El ogro se desplomó y ya no se levantó. Un escalofrío recorrió el espinazo de Regis, y se quedó quieto el tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que había hecho en aquel combate, para considerar que había acabado envuelto cuando no tenía que haberlo hecho. El halfling trató con toda su voluntad de no mirar las cosas de aquella manera, trató de recordarse una y otra vez que había actuado según los principios de su grupo de amigos, sus queridos y fieles compañeros, que arriesgarían sus vidas, sin pensárselo un instante, para ayudar a aquellos que lo necesitaban. No fue la primera vez, y no sería la última, que Regis se preguntó si no sería mejor buscarse a un nuevo grupo de amigos. Drizzt solo podía suponer de qué lado vendría el poderoso golpe del ogro, y comprendió que, si erraba en su presunción, caería justo en la trayectoria de ese golpe. En el instante que tuvo para reaccionar, todo surgió con claridad. Sus instintos de guerrero analizaron el estilo de lucha del ogro, diciéndole claramente que el ogro había iniciado cada ataque con un golpe de derecha a izquierda. Por lo que Drizzt
se fue a la izquierda, y sus grebas mágicas aceleraron sus pies en una carrera desesperada. Y el garrote le siguió, rozándolo mientras se volvía y saltaba, arrojándole al suelo dando tumbos. La nieve acolchó su caída, pero cuando se levantó descubrió que solo tenía una cimitarra. Su brazo derecho se había entumecido por completo, y el hombro y el costado le dolían a rabiar. El drow bajó la mirada, y se estremeció. Tenía el hombro dislocado, desencajado hacia atrás de su posición normal. Drizzt no tenía mucho tiempo, ya que el ogro venía en su persecución, aunque el drow percibió con algo de esperanza que no lo hacía con la misma rapidez que hasta aquel momento. Drizzt saltó alejándose, giró en el aire, y se lanzó literalmente contra un árbol, usando su solidez para colocarse el hombro en el sitio. La oleada de dolor le revolvió el estómago, e hizo que manchas negras revolotearan ante sus ojos. Casi perdió el conocimiento, pero supo que, si se entregaba a esa debilidad momentánea, el ogro lo haría trizas. Rodó alrededor del árbol, y se alejó dando tumbos, ganando tiempo. Supo entonces, por lo poco que le costaba alejarse de la bestia, que al menos una de las pociones había agotado sus efectos. Cada paso le aportaba alivio en alguna medida. El dolor en el hombro ya había remitido, y descubrió que podía sentir otra vez los dedos. Tomó una ruta circular que le llevó de vuelta hasta su cimitarra caída, mientras que el estúpido ogro, que al parecer pensaba que tenía el combate ganado, le seguía con rapidez. Drizzt se detuvo y giró sobre sus pies. Sus ojos color lavanda se clavaron en el ogro que se acercaba. Justo antes de que los combatientes se enzarzaran, sus miradas se encontraron, y la confianza del ogro se disolvió. Esta vez el elfo oscuro no los subestimaría. Drizzt se abalanzó con furia, sosteniendo la mirada del ogro. Las cimitarras se movieron como si tuvieran voluntad propia, en perfecta armonía, y con una velocidad fulminante. Demasiado rápidas para que el ogro, con la celeridad mágica gastada, y la fuerza de gigante disminuyendo, aguantara la embestida. En vez de eso, el bruto trató de mantener una postura ofensiva, golpeando a lo loco, pero Drizzt se colocó a su espalda antes de que completara el golpe. Otra poción, la que de alguna manera había hecho que el ogro fuera resistente a los aguijonazos de las cimitarras, también estaba dejando de hacer efecto. Esta vez, centella y muerte de hielo se hundieron, una alcanzando un riñón, la otra el tendón de la corva. Drizzt se movió con furia, pero con una precisión endiablada, precipitándose alrededor de su contrincante, hundiendo y cortando, siempre en un punto vital. El drow, victorioso poco después, envainó sus cimitarras. Su brazo derecho se entumeció de nuevo ahora que la adrenalina del combate disminuía. Se tambaleaba a cada paso, y se maldijo por haber subestimado a semejante enemigo mientras volvía hacia la torre. Allí encontró a Bruenor y Regis sentados, junto a la puerta, los dos con magulladuras, y a Catibria cubierta de sangre de la cabeza a los pies, cerca, atendiendo a un hombre atontado y herido. Sería bueno que acabáramos muertos en combate antes de que lleguemos a ver a la pirata, gruñó Bruenor.